Ministerio Predicando la Verdad de Dios con el evangelista Joshua López presenta. Leemos la palabra del Señor en Hebreos 11:1. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y una iglesia que espera a Cristo dice: amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Repetimos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amantísimo Padre, Señor, yo te pido, Padre, que tú me ayudes en esta hora, Dios mío, Padre Santo. Señor, reconocemos, Dios mío, Padre, que somos inmerecedores, Dios mío, Padre, que si no fuera por tu gracia yo no estuviera aquí, Dios mío, Padre. Yo te pido que tú me ayudes, Dios mío, Padre Santo, que ninguna palabra corrompida salga de mi boca, que sea tu Espíritu Santo dándonos fuerzas nuevas, hablándonos, Dios mío, Padre, en esta hora. Señor, me quito yo para que seas tú, para que sea tu Espíritu Santo sobre mí. Bendice a tu pueblo en esta hora, no porque soy yo que voy a predicar, sino porque reconocemos que te necesitamos, Señor, que todos salgamos llenos de tu Espíritu Santo, Padre, y con fuerzas nuevas, Padre, que nadie salga igual, Dios mío, Padre. Bendice a tu pueblo en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Se puede sentar, iglesia. Gracias, Espíritu Santo, gracias, Señor. Oh, Padre, gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo. Y el tema de esta tarde que Dios nos ha dado, ¿verdad?, para predicar, el tema es la fe. Vuelvo y repito, el tema del mensaje de la palabra es la fe. Y si busca en un diccionario o en Google que el significado de la palabra fe, puedes encontrar que la fe es la confianza y seguridad que siente una persona respecto a algo o a alguien. Por ejemplo, una persona que se enfermó y cree en la medicina, va y se trata, ¿verdad?, en el hospital. Confía en las capacidades de su médico. Confía en las capacidades de la medicina, que sabemos que Dios fue el que dio la sabiduría para la medicina. Pues una persona puede tener fe en el médico, en la medicina. Fe es creer, fe es confianza, fe es seguridad, fe es creencia, convicción, esperanza, convencimiento. Y no es malo, ¿verdad? Nosotros también vamos al hospital, nos tratamos también con medicina, yo también lo hago, pero nuestra fe no puede estar puesta como en eso solamente. Nuestra fe primero que tiene que estar primeramente en Dios. La palabra nos dice que la fe, es el versículo, ¿verdad?, que acabamos de leer. En la Biblia vemos que la fe dice que es la certeza, la seguridad de lo que se espera, la convicción, que es el convencimiento de lo que no se ve. En otras palabras, es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera, de estar convencido de que algo existe aun cuando no se puede ver. Como por ejemplo, nosotros que estamos aquí porque creemos en Dios, y eso es fe, creer que hay un Dios verdadero. Por eso nosotros estamos aquí, porque creemos en Dios, porque le creemos a su palabra, de que Él envió a su Hijo para salvarnos y rescatarnos, y por eso estamos aquí, por su gracia y misericordia, y porque tuvimos fe y creímos y estamos aquí. Fe es creer en Dios y en su palabra. Ahora bien,
Hoy en día, lamentablemente, en el mundo, allá afuera en el mundo, hay muchas personas que ponen su fe en muchas cosas de este mundo menos en Dios. Porque el que no le sirve a Dios es porque tiene su fe, su confianza en otra cosa. Como por ejemplo un millonario. La mayoría de los millonarios tienen su fe puesta, no digo todos, ¿verdad? Pero la mayoría de los millonarios tienen su fe puesta, su confianza, su seguridad en el dinero. Piensan que porque tienen mucho dinero pueden hacer, ¿verdad? Pueden hacer todo. Pueden hasta hacer cualquier cosa. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuántos millonarios no se han enfermado teniendo millones y millones de dólares en la cuenta? Han cogido los mejores tratamientos, han ido a los mejores hospitales, pero se han enfermado y se han muerto. Tenían su fe en el dinero, trataron de hacer lo imposible, pero se murieron. El dinero no lo puede resolver todo. Pero lamentablemente, pues muchos piensan así. No han venido a los pies del Señor. Pero nosotros que ya le servimos al Señor, que hemos sido iluminados, que hemos recibido la verdad, sabemos que nuestra fe tiene que estar puesta en Dios antes de cualquier cosa de este mundo. Muchos confían en sus habilidades y dicen: yo con estas manos yo puedo hacerte una casa. Muchos tienen la habilidad de construirte una casa, tienen esa sabiduría que Dios se la dio. Pero ¿qué pasa si esas personas que confían en su habilidad y muchas personas que no vienen a Cristo porque no tienen tiempo por el trabajo, ¿verdad? Y confían en su habilidad, en su estabilidad económica? Pero ¿qué pasaría si una persona que utiliza las manos para trabajar, como por el cemento o un barbero, qué pasa si tiene un accidente y le deshabilitan las manos? No va a poder trabajar. Pues entonces, en la seguridad que tenía, la fe que tenía en la habilidad, en un abrir y cerrar de ojos, puede perderla. Puede perder esa seguridad. Por eso, nosotros como cristianos tenemos que tener en mente, tenemos que tener en todo momento claro que nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra convicción, nuestra seguridad está en Cristo Jesús. No está en las cosas de este mundo. Nuestra seguridad no puede estar en el sistema de este mundo, porque este sistema está en decadencia, amado. Nuestra esperanza no puede estar en el gobierno de este mundo. Nuestra esperanza tiene que estar en todo momento claro en nosotros, que es en Cristo Jesús, en su promesa y en su palabra. Que veamos lo que veamos, que venga lo que venga, nosotros tenemos que tener puesta nuestra fe en Cristo Jesús. Cuando venga el día malo, cuando venga el día difícil, nosotros tenemos que tener puesta nuestra fe en Cristo Jesús. Joshua, pero el día malo va a llegar, pero el día malo no nos va a tocar a nosotros como cristianos. Sí, la palabra dice, habla de un principio de dolor. Sabemos que nosotros no vamos a estar en la gran tribulación. Muchos creen que van a estar en la gran tribulación. Pues si usted cree eso, pues quédase y me cuenta después cuando le piquen la cabeza y nos vemos allá arriba. Yo prefiero irme en el arrebatamiento. Amén. ¿Y qué sucede, amado? Que van a llegar situaciones, y no solamente en el mundo entero, sino en nuestra vida personal,
llega enfermedad, llega tribulación. La palabra dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones nosotros entremos al reino de los cielos. Y muchas de estas situaciones que Dios permite en nuestra vida es para nuestro propio bien. Para Dios limpiarnos. Para entonces nosotros sacar tiempo con Él y arrepentirnos. Y Dios permite muchas cosas en nuestra vida porque hay cosas en nuestros corazones muchas veces que nosotros no sabemos que tenemos y nos pensamos que estamos bien. Y por eso Dios permite la tribulación. Por eso Dios permite el proceso. ¿Para qué? Para en el medio del proceso, en el medio de la situación, Dios glorificarse en nuestra vida. Así que el día malo, ya sea a nivel mundial que venga o individualmente, va a llegar. Pero la diferencia está, y de esto se hablaba hoy en el estudio temprano, va a llegar, pero la diferencia está cómo tú vas a responder cuando llegue la situación. Si la fe que has declarado, si la fe que has profesado, cuando llegue la situación, si vas a manifestar esa fe. Por eso que Dios siempre, si vemos desde el Viejo al Nuevo Testamento, Dios siempre nos está recalcando: velen, oren, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Oren antes de que llegue la tentación. Dios nos manda a orar, a leer la palabra para cuando llegue el día malo podamos tener fe suficiente para poder resistir las acechanzas del diablo. Por eso vemos que cuando una persona no está fortalecida en el Señor, que no tiene un devocional, que no tiene una relación con Dios, cuando llega la situación, cuando llega el huracán, se van para Estados Unidos. Cuando llega la situación, se apartan. Porque no están fortalecidos en el Señor. Porque reconocemos que no estamos aquí por nuestra propia fuerza, amado. Y cuando nosotros damos rodillas ante Dios, eso es una manera de decirle a Dios: Señor, dependo de ti. Hay personas que piensan que no hay que orar tanto. Pues yo te respeto tu opinión y pues ora tus 15 minutos. Que tú orando 15 minutos pues recibe pues fuerza. Y esto, ¿verdad? Para los que están empezando, si tú estás orando 15 minutos está bien. Pero por lo menos, en mi personal, yo necesito buscar de Dios porque yo soy un débil, amado. Amado, si yo no busco a Dios, amado, yo no puedo estar aquí de pie porque yo reconozco que mi fuerza no viene mía, amado. Por eso que la palabra dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando llega el día malo, nosotros tenemos que doblegar la oración, que doblegar el ayuno, amado, porque no podemos con nuestra propia fuerza. Si nos creemos fuertes, amados, no podemos. Por eso que la palabra dice que el que esté firme, mire que no caiga. Por eso que hay que ir al secreto. Por eso que hay que volver al altar y decirle: Señor, yo reconozco que yo no puedo, Señor, pero necesito que me dé fuerzas nuevas. Señor, aquí estoy, yo no puedo solo. Ayúdame, fortaléceme con tu Espíritu Santo, amado. Pero eso se consigue en el secreto de Dios. Por eso que hay que orar. Porque nosotros no podemos, amados. Por eso que hay que leer la palabra para que nuestra fe sea estimulada. La palabra dice en Judas, mira, orando en el Espíritu Santo. Eso es cuando oramos en lengua, cuando oramos en el Espíritu. ¿Para qué? Para recibir nueva fuerza. La palabra dice: santificaos en nuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Cuando oramos en el Espíritu, en su presencia, amado, Dios nos fortalece nuestra fe. Porque somos débiles, amado. Mientras estemos en este cuerpo, amado, tenemos que entender que sin Dios no vamos para ningún lado. Tenemos que entender que lleno del Espíritu Santo, si usted no está lleno del Espíritu Santo, cuando llegue la situación, serás movido, amado. Pero la palabra dice que nosotros no somos de los que se mueven, sino de los que permanecemos. Pero permanecer en Cristo Jesús, amado. Pero esto es cuestión de humildad. Cuando usted sabe que usted no puede, entonces tú vives de rodillas. Humilde es no tener una cara de bobo y decirle y andar así, ay, mira que humilde. No, humildad va más allá. Humildad es un acto de tu reconocer
amado, de que no puedes vivir sin Dios. Humildad es reconocer que tú tienes que leer la palabra, porque si no puedes ser confundido. Humildad es reconocer, tengo que leer porque necesito fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando usted lee la palabra de Dios, su fe aumenta. Cuando usted lee la palabra de Dios, su espíritu se alimenta y usted es fortalecido. Por eso que la palabra dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No nos podemos fortalecer por nuestra propia cuenta. Es el Señor que nos fortalece a través de la oración, a través de la búsqueda, a través de la palabra, a través de venir aquí a congregarnos. Recibimos fuerzas nuevas. Pero para poder reconocer eso, amado, es una cuestión de humildad, de actitud, de reconocer nuestra condición pecaminosa, de reconocer, amado, que somos polvo, que somos nada, que aquí el grande es Dios, que si estamos aquí es por su gracia, por misericordia, porque Él nos llamó. Y no solamente eso, amado. Yo estoy aquí para decirte que no hay otro lugar más seguro que nuestra fe en Cristo Jesús. No hay otros brazos más seguros que los de Cristo Jesús. Y esto es cuestión de vida o de muerte, amado. Porque a la persona que le sorprenda la muerte sin tener su fe, su esperanza en Cristo Jesús, sabemos que una persona que le llegue la muerte sin tener a Jesús en el corazón, sabemos que va a estar una eternidad lejos de Dios. Sabemos que va a estar en una eternidad en un tormento eterno. Pero si la muerte nos alcanza con Jesús en el corazón, siendo obediente a su palabra, la palabra nos dice que nosotros vamos a tener que en un lugar, amado, que no va a haber más llanto, que no va a haber más sufrimiento, y que Dios mismo estará con nosotros, amado. Pero eso es cuando tenemos nuestra fe en Cristo Jesús y somos obedientes a lo que Él dice, amado. Que no solamente es creer, la palabra dice que los demonios creen, tiemblan. Es ser obediente, es vivir la palabra de Dios. Es la fe en Jesús que nos salva. No podemos salvarnos por nosotros mismos, por nuestras propias obras. La palabra dice: porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Es por la fe en Cristo Jesús que recibimos la salvación. Por eso vemos en la Biblia cuando el Señor Jesús sanó a distintas personas, como a Bartimeo, que le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Como a la mujer de sangre, del flujo de sangre, le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Es la fe en Jesús, amado. La fe nos acerca a Dios. La fe, cuando usted tiene fe y le cree a Dios de verdad, permite que Dios trabaje en tu vida. Cuando usted le cree a Dios, tener fe en Dios, Dios le permite a Dios que haga un milagro en tu vida. Un milagro de sanidad. Pero si usted no le cree a Dios, si usted tiene esa duda de que Dios te puede sanar, pues entonces Dios no te va a sanar. Si usted ve la enfermedad o la situación más grande que Dios, Dios no te puede sanar. Pero cuando usted tiene fe, usted le está diciendo: Señor, yo creo en ti, y le das la oportunidad, porque Dios no puede, ¿verdad?, contradecir su palabra. Y lo contrario de la fe es la incredulidad. Y si usted tiene una incredulidad de que Dios puede, de que la enfermedad que tú tienes, Dios no te la puede sanar, pues puede venir el hombre más ungido a orar por ti. Pero si usted no tiene esa fe de que Dios te puede sanar verdaderamente, no vas a recibir la sanidad. Porque la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y amados, a todos nos ha pasado que hemos caído en duda, en incredulidad. A todos nos ha pasado que nos ha venido la duda. A mí me ha pasado.
Pero la importancia es que cuando llegue la duda, no quedarte ahí, reprenderla. Señor, perdona. Yo le he tenido que decir, Señor, perdona mi incredulidad. Y decirle, Señor, aumenta mi fe, ayúdame. Va a llegar, la duda puede llegar, pero la diferencia está, la vas a atesorar en tu corazón por años. Voy a atesorar esta duda por años. No, suelta la duda, Señor, yo creo. Comienza confesando con tu boca, yo creo que mis hijos van a llegar a Cristo. Yo creo que yo voy a ser sanado. Señor, yo creo. La dice que el poder está en la vida y en la muerte. Y lo que nosotros vamos a hablar según creemos. Por eso que la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, usted ora por un hermano, recibe la sanidad, y después cuando lo pones a testificar, me ha pasado. ¿Y qué usted tenía? No, yo tengo esto, yo tengo lo otro. No, yo tenía. ¿Sabe qué? Si oran por usted por sanidad, usted declare la sanidad, declárela. Señor, yo estoy sano. Y a lo mejor puede que no veas con los ojos, pero que la palabra dice que nosotros no andamos por vista, sino por fe. Y algunas veces decimos, yo le creo a Dios, pero con nuestros actos nosotros decimos lo contrario. Y nuestros actos y lo que hablamos tiene que ir en acuerdo a lo que la fe que nosotros profesamos. Pero muchas veces decimos sí le creo, pero nuestros actos decimos yo no le creo a Dios. Y Dios ve nuestros actos. Hay veces que una persona se queda callada, pero sus gestos te dicen muchas cosas. Sus actos te dicen muchas cosas. La fe es creer, y de esto se trata la fe. Nosotros no hemos visto a Dios, pero nosotros creemos con todo nuestro corazón que existe y que vive, que está aquí ahora mismo, amado. Y esa es la fe. La fe es creer viendo lo contrario. Y también pasa con la sanidad. A lo mejor no veo la sanidad al instante, pero tú tienes que estar convencido de que ya Dios hizo el milagro. Y a veces es difícil, esta palabra es para mí también. A veces es difícil ver aún, creer aún viendo lo contrario, amado. Esto nos pasa a todos. Pero la fe es creer aún viendo lo contrario. La fe es ver más allá de lo natural. La fe es ver con los ojos espirituales. La fe no es para carnales, amado. La fe es para hombres y mujeres de Dios espirituales, amado. ¿Usted quiere más fe? Métase más con Dios. Lea más la palabra, amado. Esto es lo que nos va a ayudar a producir fe. Esto es, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Usted quiere más fe? Lea más la palabra. ¿Usted quiere más fe? Trate de no faltar y venir a todos los cultos. ¿Usted quiere más fe? Métase en la presencia de Dios. Busque sus propias experiencias. Va a empezar a escuchar a Dios y Dios va a ir aumentando su fe, amado. Porque la fe, ¿verdad?, es como un grano de mostaza. Dios no la da, ¿verdad? Pero nos toca a nosotros. Si nosotros tenemos un tiestito, echamos ese grano de mostaza que Dios nos da, en la fe, como un grano de mostaza, la ponemos. Pero cada vez que nosotros leemos la palabra, cada vez que nosotros vamos a su presencia, es como si le fuéramos a echar agua a ese tiesto. Hubiese traído el tiesto. Cada vez que nosotros oramos, veamos y le echamos agua al tiesto. Cada vez que leemos la palabra de Dios, le echamos agua a la semillita de mostaza. Cada vez que nos congregamos, le echamos agua al tiesto. ¿Y qué es lo que sucede? Que ese tiesto va a ir creciendo y se va a convertir en un árbol grande. Pero si usted va a orar, va a la presencia de Dios, un día sí, 4 días no. Una semana ayunaste, 3 meses no. Hoy leíste la Biblia y la volviste a leer 2 meses después. ¿Qué va a pasar? Es como si no le fuera a echar agua a la semillita. ¿Va a crecer? No va a crecer.
se va a mantener en un árbol pequeño o se puede hasta morir y secar. Por eso es que usted ve hombres como, por ejemplo, ¿verdad? Que ya no están como nosotros. G. Ávila eran hombres de oración, de búsqueda, de lectura de la palabra. Y fueron ¿qué? Se convirtieron en árboles grandes, que fueron de bendición, que fueron de sombra para muchas personas, porque eran hombres que se dedicaban a orar de verdad. Para ese tiempo no había Facebook, no se pasaba en Facebook o en TikTok viendo videos y videos, no. Aprovechaba el tiempo en oración. Era un hombre que oraba 5 o 6 horas diarias. Y hombre que estudiaba bien la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? Fue un árbol grande y dio sombra, fue de bendición para muchas personas. Un árbol que dio muchos frutos. Y Dios quiere que nosotros seamos árboles grandes, que demos muchos frutos. Pero si nosotros no buscamos a Dios que constantemente, el árbol, la semillita no va a crecer. Haga la prueba, 2 tiestos, pongan la misma semilla, una le echa agua todos los días constantemente y otra, una semana sí, una semana no. Va a crecer fortalecido una más que el otro. Por eso que vemos un hermanito que da más fruto que el otro. Pero esto no se trata del que más ora, que más busque. Pero es que para que usted dé fruto, amado, usted tiene que ir a Dios. Por eso Jesús dijo: yo soy la vid, ustedes los pámpanos, separados de mí nada pueden hacer. Cuando usted se arrodilla ahora, tú estás reconociendo a Dios. Cuando usted viene a la iglesia, usted está reconociendo a Dios. ¿Usted quiere dar más fruto? Fortaleza su vida espiritual. Fortalezca su vida espiritual en lo individual. Y usted entonces va a poder ser de bendición para otros, amados. Entonces vas a dar fruto y no vas a tener que estar diciendo por ahí: yo soy un cristiano. No, tu fruto va a hablar de ti. No tienes que hacer ruido. El fruto va a hablar por ti. El fruto de Dios en tu vida, el brillo de Dios en tu vida. Y dirán: tú tienes el rostro como un ángel, como le pasó a Esteban, que la palabra dice: y Esteban lleno del Espíritu Santo. Vuelvo y repito: y Esteban lleno del Espíritu Santo. Fue apedreado hasta la muerte. Pero tírale piedra hoy a un cristiano para que tú veas que se le va a zafar hasta una mala palabra. Pero ¿qué hizo Esteban lleno del Espíritu Santo cuando le agarraron piedra? Señor, no les cuente esto como pecado. ¿Y qué pasó con Esteban? Que vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado en la diestra de Dios. Usted quiere ver la gloria de Dios en su vida, procura estar lleno del Espíritu Santo, amado. Y estando así lleno del Espíritu Santo, entonces podemos ser de bendición para otros. Entonces podemos darle sombras a otros. Pero a veces queremos ser de bendición y darle sombra a otros cuando nosotros mismos, nuestro árbol está seco, sin hoja. ¿Por qué no vamos a la presencia de Dios constantemente? Es la fe, amado. Porque por fe andamos, no por vista. Y aunque veamos lo contrario, esto yo lo he contado, no sé si ya todos lo saben, pero bueno, vamos a repetirlo. Así como, ahora me las desquito porque a veces el pastor nos dice una anécdota 15 veces al año y a mí me gusta escucarla, como, ¿verdad? Me gusta cuando repite las anécdotas. Del que tenía 5,000, ¿se acuerdan? Tenía 5,000 y oró y Dios a mí me gusta escucharla. Pues yo, ¿verdad? Nosotros somos, ¿verdad? Las ovejas somos como el pastor, pues yo también voy a repetirle una historia aquí. Gloria a Dios. Cuando hubo un tiempo atrás, cuando mi esposa, ¿verdad?, no le estaba sirviendo a Dios, por poco nuestro matrimonio, ¿verdad?, era destruido por el enemigo. Estuvimos como 3 meses separados, ¿verdad? Que yo estaba viviendo solo. Y en ese tiempo, ¿verdad? Yo atribulado, quería mi matrimonio restaurado, Genesis quería saber de mí. Y yo estaba en una tribulación fuerte, ¿verdad? Pues yo me meto en un ayuno, ¿verdad? Para que Dios haga algo con mi matrimonio.
Y yo estaba en un cuarto orando solo. Presenté un ayuno y estuve un rato orando y me quedé dormido en el piso, ¿verdad? Tirado, postrado. Y en el sueño yo me levanto como si me hubiese despertado, pero yo tengo los ojos cerrados en el sueño. Luego se mete un resplandor en el sueño y yo en el sueño con los ojos cerrados, pero el resplandor era tan fuerte que mis párpados se pusieron transparentes, que yo a través de los párpados podía ver la habitación. Y de repente escucho a la voz de Dios que me dice: mira a Génesis ahora. Cuando yo miro para la cama, ya estaba disque durmiendo ahí, pero en realidad ya no estaba, porque ella estaba en casa de su abuela, de su mamá, no sé. Y el Señor me dice: mira a Génesis ahora. Y ella estaba ni carropada durmiendo. Y yo me levanto. Cuando yo me levanto, ya no está ahí. ¿Qué pude entender con este sueño? Que Dios me estaba diciendo: mira a Génesis ahora, pero no vea con tus ojos carnales, verlo con tus ojos espirituales. Y la luz, ¿verdad?, que representa a Cristo, que lo vea a través de como los ojos de Cristo, amado. Que aún viendo lo contrario, el Señor me estaba diciendo: créeme, ves, aunque ella no está ahí, ella está ahí, porque tú estás creyéndole a Dios. Por eso que Él nos dice: porque por fe andamos y no por vista. Y muchas veces a nosotros como creyentes nos va a tocar caminar con nuestros ojos carnales cerrados y con los ojos espirituales abiertos. Por eso yo creo que yo voy a entrar a la locura de empezar a orar por paralíticos y enfermos, pero con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados, Señor, haz el milagro con los ojos cerrados, porque nosotros somos débiles. Y hay que empezar a mirar con los ojos espirituales. Porque lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Vuelvo y repito: lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Amado, la palabra imposible en el diccionario de Dios no existe. Así que sea lo que sea la enfermedad, la tribulación que estemos pasando, tenemos que recordar que eso para Dios es un piece of cake. Eso es nada para Dios. En un abrir y cerrar de ojos, la situación que sea, Él la puede resolver. Por eso no podemos olvidarnos de que tenemos un Dios todopoderoso, amado. Un Dios que dividió el mar para sacar a su pueblo de Egipto y librarlo de la mano de un faraón. Tenemos que acordarnos que tenemos un Dios todopoderoso que caminó por encima del mar y que resucitó al tercer día, amado. No se nos puede olvidar que tenemos un Dios todopoderoso que resucitó a Lázaro, amado, después de 4 días de muerto. Tenemos un Dios todopoderoso que sanó a mujeres en la Biblia de esterilidad, que no podían tener hijos, amado. Si no me cree, buscar la Biblia, o cuando usted llegue al cielo, pregúntale a Sara, la esposa de Abraham. Pregúntale a Rebeca, la esposa de Isaac. Pregúntale a Raquel, esposa de Jacob. Le puede preguntar a Ana, amado. Tenemos un Dios todopoderoso que hace lo posible imposible. Y cuando creemos, vuelvo y repito, cuando nosotros decidimos creer, le estamos dando la oportunidad a Dios que haga lo imposible posible. Por la fe, amado, valientes en la Biblia conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejércitos, amados. Somos débiles, pero es de valiente creerle a Dios. Es de valiente poner nuestra plena confianza en el Hijo de Dios. Es de valiente, amado, llorar, pero reconociendo a Dios. Se vale llorar. Lo que no se vale es quedarnos ahí, derrotados en el piso. Yo me he sentido, mira, casi derrotado.
Me he sentido, mira, querer soltarlo todo, cerrar mi página de Facebook, no predicar más. He sentido de quedarme en una cueva y no salir hasta que Cristo venga, amado. Me he sentido débil, me he sentido frustrado, amado. Pero siempre Dios me acuerda esa palabra. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Y cuando usted va ahí y reconoce su debilidad, viene Dios y te levanta con nueva unción, y te levanta con más poder y con más fe cuando le crees a Dios. Pero si te decides quedar en la condición, pues Dios no hace nada. Porque nosotros tenemos que creerle y darle la oportunidad a Dios para que haga. Pero si usted se queda en el piso derrotado y no hace nada, y se queda en su casa y se aparta, ¿qué Dios puede hacer? Porque Dios nos da libre albedrío. Dios nos dice en esta hora, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. En otras palabras, por todo eso no dejemos de dejar de confiar totalmente en Dios. Si la vida es como una carrera y ustedes tienen ya cansadas las manos y débiles las rodillas, cobren nuevas fuerzas. Corran por un camino recto y parejo, para que el pie que esté cojo se sane y no se tuerza más. Y termino con este versículo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es la fe, amado. Es la fe.